Bien, lo que vamos a ver hoy es qué pasa si me piden una derivada segunda en funciones definidas en forma implícita. ¿Sí? Esto es lo que vimos el lunes, vimos cómo hacer la primera derivada. Hoy vamos a ver cómo hacer la segunda. Y después lo que vamos a ver son funciones definidas en forma implícita, pero con un sistema de ecuaciones. Hasta ahora vimos solo una ecuación. Bien, el otro día vimos que con una ecuación así podíamos fijarnos si había alguna variable que dependía de las otras. Por ejemplo, acá tengo como variables x y z y podría pensar, digo, bueno, z lo puedo poner en función de xy o y en función de xz, etcétera, ¿no? Entonces, y me dicen que estoy trabajando alrededor, en un entorno de este punto, el 1, 1, 0. ¿Está bien? Y me dice, mira, si z queda definida en forma implícita como una función que depende de xy, ¿podés sacar la derivada segunda, por ejemplo, xx en el punto 1, 1? ¿Sí? Fíjense que acá estoy en R2, ¿no? Por eso no es el 1, 1, 0. ¿Sí? Bien, nosotros lo que vimos el otro día era cómo hallar la primera. Teníamos esa formulita, ¿se acuerdan? La primera era menos, si esto lo llamábamos f, la f grande derivado con respecto a x sobre la f grande derivado con respecto a quién, a z, ¿no? Bueno, ahora el tema es, para sacar la segunda, ¿cómo hacemos? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es definir la función esta, la f grande, ¿no? Entonces defino la f grandota de x y z, que es esto. Es tal cual esto que está acá, lo copio, ¿sí? Sin el igual a 0, ¿no? Y verificamos, y de paso ya repasamos esto, que lo vimos el otro día y hoy lo deben haber visto en la práctica. Verificamos si efectivamente z está en función de xy, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que ver? Tres cosas. La primera, ¿cuál era? Que la función en el punto me diera 0, ¿no? Entonces, a ver, chequeamos. La función en el 1, 1, 0, reemplazo, me queda menos 1, más 1 por 0 me queda 0, más e a la 0, que es 1, menos 2 por el logaritmo de 1, que es 0, ¿no? Y sí, me da 0, ok. Primera hipótesis anda bien. La segunda, ¿qué era? La segunda hipótesis que pedíamos. ¿Que pasara qué cosa? Que sea diferenciable o C1. Sí, si pedís C1, estás pidiendo, Sí, es ya lo estás. mismo. En realidad es más, Tiene que ser C2. No, estamos pidiendo que seas claro. Bueno, a ver, acá no me interesa que sea C2, acá me interesa que efectivamente sea C1, ¿sí? Está bien, es cierto, vos dirás, bueno, pero yo quiero calcular una derivada segunda. Está bien, igual no me interesa este, que esta derivada sea continua, ¿no? Pero sí, lo es, de hecho lo es, ¿sí? Es más, esta función f es c infinito, ¿está bien? Entonces no tenemos problema
en calcular ninguna derivada de ningún orden, ¿sí? Pero eso lo tenemos que escribir igual, ¿está bien? Bien, bueno, derivamos esto con respecto a x, nos queda menos 2x más z, menos 2 por la derivada de esto, fíjense que esté todo ok, ¿sí? Esto me va a quedar 1 sobre xy por la derivada de adentro, que sería y, entonces las y se me van, ¿no? Bueno, después derivo ¿con quién? Con respecto a y, y me queda e a la i z, lo mismo, por la derivada de lo de arriba, que es z, menos 2 sobre i ahora. Y después derivo con respecto a z, me queda x más, y esto derivado con respecto a z, me queda i por e a la i z. Ok, esto decimos que es continuo, anda bien. Y lo tercero que pedíamos era, como me están diciendo, z está en función de xy, pido que f'z, que es 2, bueno, es distinto de 0, sí, ok. Entonces estamos bien. Entonces uno dice, bueno, saco la derivada primera con respecto a x en el 1, 1, y va a ser esto. ¿Se acuerdan la formulita? Menos esto sobre esto, ¿no? Menos f' con respecto a x, la f grandota, sobre f' con respecto a z. Sí, decime, Franco. Ok, ok. Sí, sí, está simplificado ya. Bien. Bueno, entonces uno diría f'x en el 1, 1 vale 2. Ok. ¿Qué hago? ¿Esto lo derivo otra vez con respecto a x? ¿Qué dicen? No, porque estás evaluando en un punto ahí. Bien, claro, muy bien. No, ojo, tengan cuidado. Para poder derivar yo necesito la función, ¿sí? Necesito poder moverme, ¿está bien? Entonces, esto después lo vamos a usar, pero para derivar no me sirve. Para derivar la segunda, voy a la formulita genérica. Entonces, en lugar de escribir menos f'x en el punto sobre f'z en el punto, escribo menos la f'x en un entorno del punto, que sería esto de acá, sobre f'z también en un entorno del punto, que sería esto de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces llego a esto y hasta acá está todo bien, ¿se entendió? Sí, sí. Genial. Ahora, este menos, para que no me moleste, lo metí acá arriba. O sea, le cambié el signo a todo. Me quedó 2x menos z más 2 sobre. Perfecto. Y ahora agarro, mirando esto, digo, bueno, ahora agarro y lo derivo. Así de una. No uso ninguna fórmula, no uso producto de matrices, no uso nada. Agarro y lo derivo y digo, bueno, esto lo tengo que derivar con respecto a quién, a x. ¿Sí? Mirando esta formulita. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿dónde hay x acá? El Z no debería cambiar f de x, ¿sí? Claro, exacto. Uno de movida dice, bueno, la x tengo ahí, que las estoy viendo, y tengo ahí. Pero ojo, la z esta también es una función
de xy, o sea, es una variable que depende de x, ¿sí? Entonces, ojo ahí, porque metido adentro de la z hay una x, ¿sí? Porque dijimos que la z dependía de x y de y. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? O sea, Andy, eso, ¿Será que sí? Sí, decime. eso lo verificamos con las hipótesis del teorema. Por eso sabemos que z depende de x y de y, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Ok, ok. Nosotros partimos diciendo z es función de x, y está definida en forma implícita. Ahora, como yo tengo que derivar esto, z es igual a f de x, y claro, Caterina. Pero, Exacto. o sea, ¿F grande o F chiquita? f chiquita ¿Cómo? sería. La No, f chica, claro. pero no sabemos cuánto es, entonces cuando derivamos eso, la dejamos como f'. Sí, esperá, ahora van a ver. Sí, yo sé cuánto vale z. Z vale acá, z vale 0, ¿sí? Y además sé cuánto vale f', z'x, que sería lo mismo que f'x, vale 2, ¿está bien? ¿Sí? Reemplazo después por eso, exactamente. Ojo con algo, ¿sí? Acá yo estoy usando z como un sinónimo, un alias de la f chiquita, ¿sí? Indistintamente, cuando veo una z, es lo mismo que una f, ¿está bien? Es lo mismo entre comillas, haciendo un abuso de notación, ¿sí? Es como en análisis 1, que uno ponía, en lugar de f'x, ponía y' directamente, porque la i era la variable dependiente, ¿sí? Es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, ¿está? Hasta acá, ¿se entiende esto? Sí. Genial. Entonces digo, bueno, entonces tengo que derivar todo esto con respecto a x. ¿Qué regla voy a usar? O sea, ¿qué debería aplicar acá? Acá directamente regla práctica, ¿no? Pero ¿qué regla es la más importante que voy a usar acá? De la división puede ser. La de la división, exactamente, porque tengo cosas arriba que tienen x dividido cosas abajo que tienen x. Ok, entonces tengo que decir lo de arriba derivado con respecto a x por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado con respecto a x. Todo dividido lo de abajo al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, a ver despacito, ¿cómo derivamos esto de arriba con respecto a x? ¿Qué me queda? Yo estoy pensando esto, ¿no? Que z es z de xy. Entonces, ¿cómo me queda? 2x, si lo derivo con respecto a x, me queda 2, Dos. ¿no? Menos z lo derivo con respecto a x, me queda z'x, que sería lo mismo que f'x, ¿entiende? ¿Sí? Sí, sí. Y esto acá, el 2 sobre x, ¿cuánto me quedaría? 2 2 sobre x, menos 2 sobre sí. x raíz de x. No, raíz no, x cuadrado, Ah, x cuadrado. ¿sí? Bien. Entonces me queda así, miren. 2 menos z'x menos 2 sobre x cuadrado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, 2x menos z más 2 sobre x, por el de abajo derivado con x, y acá cuidado al derivar esto. X derivado con x me queda 1, más. ¿Cómo me queda esto derivado con x? La y es de palo, es un numerito que multiplica, entonces me queda y por esto es lo mismo,
por la derivada de lo de arriba, pero y por z, donde z depende de x y de y, derivado con respecto a x me queda y por z' x. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Eh, ¿Sería lo mismo poner derivada parcial de f sobre derivada de x? ¿Cómo, En vez cómo, de poner cómo? el z. Sí, es la notación que uso, me parece más simple, más claro, pero es lo mismo, claro. Claro, claro, bueno, dale. Sí, 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 pueden usar la otra. Alguien preguntó algo por acá y me lo perdí. ¿Por qué pones Z de x en... Ah, ¿por qué pongo esto? No, acá en lugar de Z podría haber puesto F chiquita. Es lo mismo. A ver, es lo mismo entre comillas, ¿no? Porque F sería la función y Z es una variable. Entonces, para no tener que poner F entre paréntesis XY, que ya sería un lío de paréntesis, uso Z directamente. ¿Está? Bien, ¿queda claro? Z, Z'X es lo mismo que F'X, ¿sí? Estoy, digamos, abreviando la notación para que no se llene de cosas acá, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos a esto. Nos quedó que f segunda de xx es toda esta cosa de acá, pero a mí me interesa en un punto, ¿en dónde? Y en el punto 1, 1, ¿sí? Yo sé que la x vale 1, la y vale 1, la z vale ¿cuánto? 0, y la z'x en el 1, 1 vale que, lo anotamos acá, vale 2. ¿Estamos? Entonces, ahora empiezo a reemplazar y me queda 2 menos z'x que valía 2, menos 2 sobre 1 al cuadrado, 2. Acá me va a quedar 1, más todo esto me da 1, porque me queda ya la 0 por i que vale 1, menos 2, la z valía 0, más 2 sobre 1, y esto me va a quedar 1 más 1 por 1 por 1 por 2. Entonces me queda 2. ¿Sí? Y abajo me queda 1 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Revisen por las dudas, pero bueno, ahí uno hace las cuentas y ya está. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Parecía feo, pero dentro de todo se simplifica todo bastante bien. Después, claro, cuando empezás a reemplazar con los valores, es hacer cuentas, tal cual. Claro. Bien, si lo entendieron, hagan ustedes fxy en el 1, 1. O sea, partimos de f'x, que es esto, pero en lugar de derivarlo otra vez con respecto a x, quiero esto derivado con respecto a y, o sea, f segunda xy. ¿Está bien? Acá donde van a ver la y. Y donde vean una i expresamente, obviamente ahí va a haber una i. Y donde vea una z, también adentro va a estar metida una i. ¿Sí? Entonces, tengo i acá arriba por la z, y acá abajo, cuidado acá cuando vayan a derivar, tienen i acá, y al lado también. ¿Sí? Bueno, a ver, háganlo ustedes, nos tomamos 1 minuto y medio, 2 minutos, y lo vemos.
Ah, claro, Federico, el valor de Z es el valor de Z que corresponde para que se cumpla la ecuación esta, ¿sí? Lo saco de acá. Este es el valor de X, este es el valor de Y, este es el valor de Z, ¿sí? Sí, Felipe, claro. Es una maldad, tal cual. Por eso se los di para que lo hagan. ¿Cómo es a ojo? No, no es a ojo. A mí me dijeron que el punto que cumple es el 110, es parte del enunciado, ¿sí? Sí, en realidad el Z, fíjense que nunca lo despejamos. Nosotros lo que estamos asumiendo que Z depende de X y, porque se cumplían las hipótesis y partimos de eso. Pero jamás en ningún momento tengo la F chiquita. De hecho, no la podría despejar porque no puedo despejar la Z. Bien. ¿Tienen la... ¿Alguno ya lo tiene? Menos 5 cuartos. Menos un medio. Pude haber pifiado y es muy probable. Ahora lo vemos. ¿Alguien más terminó? Un medio. Ok. Menos 5 medios. Autista. Ok. Bueno, a ver, tengo que usar la regla de la división, ¿no? ¿Por qué? Por culpa de esta Z tengo I arriba e I abajo. Entonces, ¿cómo me queda lo de arriba derivado con respecto a I? Esto vuela, me queda menos Z' y esto vuela, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedó así. Por el de abajo, ¿qué? Sin derivar. Menos. El de arriba todo sin derivar. Por el de abajo derivado con I. Acá está lo que decían que es una maldad. Bueno, la X vuela, es 0, derivado con respecto a I. Y acá, ojo, que tengo producto. ¿Por qué? Porque tengo I acá e I acá. Derivada del producto, claro. Entonces, la primera derivada, 1 por este sin derivar. Les queda así, ¿no? Más la primera sin derivar, I, por E a la IZ derivado. Y acá vienen los problemas. E a la IZ derivado con respecto a I es lo mismo por la derivada de lo de arriba, pero arriba tengo otro producto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, acá abro un paréntesis y me queda el primero derivado 1 por Z sin derivar, más este sin derivar I por Z derivado con I. Me quedó ahí, Z'. Y acá tuve un problema porque no calculé Z'. Z', era en el punto
Era 1, ¿no? ¿Sí? Porque me queda menos 2 sobre 2, me queda 1. Genial. Entonces, ahora empiezo a reemplazar por los valores. Seguro que acá era positivo. Miguel, ¿cómo Miguel? El que era positivo 1, dije. Ah, está bien. No, no te preocupes porque yo igual me equivoqué. Ah, no sé si me equivoqué. Andy, una pregunta. Sí, No visualizo cómo, o sea, yo llegué a la misma expresión, pero no sabía cómo reemplazar Z' ahí. ¿De dónde lo bueno, sacaste? Z'I en el punto, es por... Acá yo tengo F'X, F'I, F'Z, ¿no? Entonces es menos la F grandota con respecto a I, que es esto, sobre la F grandota con respecto a Z, que es esto. Entonces me queda menos 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Ok, ¿Estamos? sí. ¿Querés que lo escriba? No, ya lo visualicé, gracias. ¿Sí? Sí. Genial. Bien. Entonces, a ver, fíjense si reemplacé bien. Esto me queda menos Z'I, que es 1, ¿no? Menos 1 por X, que es 1, más Y por todo esto es 1 también. Entonces me quedo así. Después, menos. Esto me queda 2 por 1, 2, menos 0, más 2, me queda esto, y esto es 1, más, y toda esta cosa me da 1, porque, a ver, el Z valía 0, esto es 1, esto también, y esto también, entonces me queda 1 por 1. Bueno, y me quedó menos 5 medios. ¿A quién les había dado menos 5 medios? A ver, a Bautista, bien Bautista. Mica, hola, anduviste cerca. Bueno. Los demás que no les dio, se dieron cuenta, o sea, se entendió esto, ¿no? Lo más feo era esto, derivar este pedacito. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Y ahora pasamos al mismo tema, pero ya no con una ecuación como venimos desde el otro día, sino con más de una ecuación. Por ejemplo, 2, 3, 20 ecuaciones, no importa. ¿Sí? Entonces, imaginemos tenemos esta ecuación y esta otra. ¿Sí? Y uno dice, mirá, acá tengo 5 variables. ¿Está bien? Digo, bueno, agarro de la ecuación 1 y trato de despejar una variable. Por ejemplo, despejo B, ¿no? Despejo la variable B y me queda así, que B es X más 2Y menos Z más U. ¿Está bien? Me quedó esto. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué hago? Voy a la ecuación 2 y cuando me encuentro con una B, le enchufo todo esto. ¿Estamos? Entonces me queda 2X menos Y más Z menos 2U más, y en lugar de B pongo todo esto de acá. ¿Sí? Donde esto es B. Que lo había despejado. Ay, qué bronca que me da cuando la flecha se me va para cualquier lado. Ahí. El B lo había despejado de acá, ¿no? Entonces, esto lo enchufo ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien?
Y Ok. Y ahora lo que hago en esta ecuación, digo, bueno, trato de despejar alguna variable más, por ejemplo la u. Entonces, fíjense que menos 2u más u me queda menos u, con lo cual lo podría pasar para este lado y me queda que u es igual a lo que me quedó todo esto del otro lado. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? 2x más x me quedó 3x, menos una y más 2y me quedó una y positiva, y las z se me van. Entonces digo, mirá, encontré que u me quedó en función de x y z, donde la formulita es 3x más y, le puse 0z porque como las z se me van, pero como para que uno vea que está en función, en realidad me quedó dependiendo de x y de y nada más, pero bueno, uno lo puede pensar que está en función de las otras tres variables. ¿Sí? Bien, entonces digo, bueno, hago lo mismo con b. B va a ser x más 2y menos z más u, que es 3x más y. Entonces ahí reemplazo 3x más y. Por lo cual me queda que b también es otra función de x y z, que va a ser x más 3x, 4x, 2y más 1y, 3y, menos z. Y me queda esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que logré acá? Partiendo de esto, dije, u y b, estas dos variables son funciones de las otras tres, de la x, y z. ¿Sí? Vamos de nuevo. De estas dos ecuaciones, que tienen 5 variables, logré despejar 2 en función de las otras 3. ¿Está bien? Entonces digo, u depende de x y z, y b también. Y lo que digo es, estas formulitas que están acá son las explícitas de, digamos, de estas ecuaciones que las definen en forma implícita. ¿Está bien? Sí, claro, Félix, preguntame. Se me cortó la conexión y me perdí cómo llegó esa U a f, x, y, z. ¿Está acá? Sí, no sé Sí. cómo despejaste eso. ¿Ves cómo despejé? Mira, menos 2, espera que trato de escribir. Cualquier cosa hablan por el micrófono. ¿Sí? Yo estaba acá. Esta U con esta me queda menos 1, ¿sí? La paso para el otro lado, me queda una U sumando. O sea, la paso para el lado derecho, pero imagínate que la pasé para el lado derecho y me quedó acá, solita, U sumando. Después digo, 2x, o sea, esa U va a ser igual a 2x más x, me queda 3x, ¿sí? Sí. Menos y más 2y me queda más y, esta de acá. Y la z, una z positiva y una negativa, se me va y me quedo esto. Ah, ¿Está bien? perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, seguimos acá. Eh, ay, acá estás. Entonces, con el mismo criterio, después vi
vine abajo, dije la B es X más 2Y menos Z más U, pero la U resulta que es 3X más Y. Lo reemplacé ahí, junté y me quedó esto. Entonces, vamos de nuevo. Estas dos ecuaciones me definen a U en función de X y Z y a B en función de X y Z en forma implícita. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, yo digo, ¿hay alguna? Digo, ahora estas las puedo, si quiero, derivar. Por ejemplo, no sé, U'X, ¿quién va a ser? Y 3. Ah, genial. Y B'Z, ¿cuánto va a ser? Menos 1. ¿Está bien? Bueno, ahora digo, ¿hay alguna forma ¿de qué? De buscar las derivadas de estas variables sin necesidad de hacer todo este lío y de despejar? Porque acá, ojo, miren, pudimos despejar porque son todas funciones re tranquilitas, ¿está bien? Pero si acá me aparecían logaritmos, exponenciales, imposible despejar, ¿sí? Imposible despejar. Entonces digo, bueno, ¿hay alguna forma de derivar esto, las derivadas de las explícitas, sin llegar, sin tener la fórmula de la función explícita? Lo mismo que nos pasaba con una ecuación, pero ahora con más. ¿Está bien? Bueno, y la respuesta es sí, usamos el teorema también del francés y del italiano, ¿sí? Ustedes dicen, pero otra vez sí, es el mismo teorema, pero generalizado. ¿Está bien? Generalizado. El otro día lo vimos para una sola ecuación. Acá le hacemos unos pequeños retoques al teorema. Acá me dice, mirá, si vos tenés una función f que va de un espacio que es R a la n más m, ¿sí? Y cae en Rm, ¿está bien? Fíjense que si m vale 1, estamos en el caso de campo escalar y estamos en el caso de una sola ecuación, que es lo que vimos el lunes. ¿Ya? Ahora, si m es más grande que 1, esto va a ser un campo ¿qué? Un campo vectorial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora me aparecen muchas variables, más de las que teníamos antes. Antes teníamos x1, x2, xn, coma i, porque había una sola que dependía de las otras. Ahora voy a tener m variables que dependen de las otras. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ojo con algo. A ver, volviendo a este ejercicio. Por supuesto que esta ecuación, por ejemplo, la segunda, tiene que ser distinta, o sea, no se tiene que desprender de la anterior. Y si tengo más ecuaciones, todas tienen que ser independientes, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo hubiera puesto abajo, no sé, 3x más 6y menos 3z más 3u menos 3b igual a 0, no iba a tener dos ecuaciones, porque iba a ser la misma ecuación escrita de otra forma, toda multiplicada por 3, ¿sí? O sea, tienen que ser independientes. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, si me pasa esto, acá yo lo que quiero ver es si todas estas variables dependen de todas estas otras. ¿Está bien? Eso es lo que queremos ver. Bien, el teorema lo que me dice es, mirá, primero, tenemos que estar estudiando esto alrededor de un punto, obviamente. Ok. Bueno, fíjense que las que figuran como A corresponden a las X y las que figuran como B a las Y. Y las hipótesis son prácticamente las mismas que para una sola ecuación. Nada más que ahora
todas las funciones estas, todos los campos escalares me tienen que dar 0. Antes me tenía que dar uno solo 0. Ahora todos. Además, la función tiene que tener derivadas parciales continuas en un entorno del punto, lo mismo que pedíamos antes. Y esta viene la parte fea. Esto me tiene que dar distinto de 0, que decimos el jacobiano, bueno. En el punto me tiene que dar distinto de 0. Ahora les explico qué es esto, porque con un ejemplo. ¿Sí? Si se cumple todo esto, entonces lo mismo que pasaba con una sola ecuación, todas estas variables van a estar definidas en forma implícita dependiendo de todas estas, en un entorno del punto, ¿no? De este puntito hasta acá, de los que tienen la letra A. ¿Sí? Bien. Y además me dice, también igual que con una ecuación, que estas funciones son únicas y son diferenciables en ese punto, ¿tá? Aunque no las pueda despejar, existen. Y lo más importante es que yo las puedo derivar mediante esta fórmula. Ustedes dicen, ¿qué es esto? Bueno, ahora con un ejemplo se va a entender bien. A ver, y aprovechamos y hacemos un ejemplo con un ejercicio que tomaron en un parcial. Y es este. Me dice, este sistema de ecuaciones se cumple en este punto. 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Ojo, acá es muy importante el orden de las variables, ¿sí? Porque yo vi que preguntaban, che, ¿a quién tengo que reemplazar? ¿A la X, a la Y o a la U y a la B? Bueno, siempre guíense por esto, ¿sí? X es 1, Y es 1, Z es 2 y U es 1. ¿Está bien? Bueno, este ejercicio les pedía demostrar que este sistema de ecuaciones define en forma implícita a Z en función de XY y a U en función de XY también. ¿Sí? O sea, primera parte me están diciendo, che, verifica las hipótesis del teorema. Nada más. Ok. Y en la segunda parte, que estos son ejercicios que los suelen tomar mucho, me dice, bueno, una vez que verificaste, encontrá una ecuación para el plano tangente a la superficie definida por esta ecuación en este punto. Ok. Y vamos a ver lo primero. Lo primero tengo que verificar las hipótesis, pero antes de eso, ustedes tienen que armarse las funciones, ¿sí? Entonces, con estas ecuaciones me armo dos funciones, ¿sí? Para no andar con subíndices, porque nos complican la vida, a una la llaman f y a otra la llaman g y punto, ¿sí? Antes de ver eso, lo que siempre les conviene fijarse es tener bien en claro cuántas son las variables dependientes y cuántas son las independientes. Para eso hacemos esta cuenta. Decimos, contamos las variables x, y, z y u, 4. Contamos las ecuaciones, 2 ecuaciones. Entonces, si hacen 4 menos 2, me queda 2. Este número que me queda al restar son las variables que me pueden quedar libres, 2. Y las ecuaciones me cantan las variables que pueden ser dependientes. En este caso, también 2. ¿Está bien? No sé, si hubiera tenido, qué sé yo, 5 variables, me iba a quedar como en el ejemplo de antes. Vamos un segundito al ejemplo de antes.
Acá, fíjense, tenía 5 variables, 2 ecuaciones. Si hago 5 menos 2, me quedan 3 variables libres, x y z, y 2 dependientes, u y b. ¿Está bien? Bueno, acá voy a tener 2 variables libres, x y 2 dependientes, z y u. Ahí estamos. O sea, esto uno lo hace para ubicarse, nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que sigue es armar las funciones. Ojo, ojo, que me tiene que quedar todo igualado a 0, así que si acá, por ejemplo, hay un 4, lo paso para este lado. Y este 5 también lo paso para este lado. ¿Sí? Y me armé las dos funciones, f y g, que las dos dependen de x, de y, de z y de u. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien, entonces, ahora empiezo a verificar. Primera hipótesis, ¿qué se tiene que cumplir? Siempre tengan presente el punto en donde están trabajando. 1, 1, 2, 1, x, y, z, u. ¿Sí? Bien, lo primero que se tiene que cumplir es que las dos funciones en ese punto me den ¿qué cosa? 0. Entonces digo, f en el punto, a ver, reemplazo. X vale 1, y vale 1, me queda 1, más e a la 2 menos 2, me queda e a la 0, que es 1 también, más z, que vale 2, menos 4, me da 0, sí, y la de abajo, y que vale 1, por z, que vale 2, 2, más e a la 0, que es 1, más 2 por 1, 2, menos 5, ¿me da 0? Sí, me dio 0, ok, entonces, primera hipótesis se cumple, ¿sí? Primera hipótesis se cumple. ¿Hasta acá alguna consulta de algo? ¿Están siguiendo? A ver, levanten la mano los que están siguiendo. Bueno. Ok, genial. Copiando. Buenísimo. Vamos a la segunda hipótesis. La segunda hipótesis que me decía, mirá, tiene que tener derivadas continuas. Ok, ¿quién? Las dos. Ok. Entonces, saco el gradiente de f. Derivo con respecto a x, con respecto a y, a z y a u. Con cuidado. A ver, vamos a ir chequeando. Esto derivado con respecto a x, ¿qué me queda? Solo tengo x acá, me queda ahí. ¿Sí? Bien. Esto derivado con respecto a y me queda x. Esto derivado con respecto a z, me queda, cuidado acá, e a lo mismo por la derivada de lo de arriba, que es u, más 1. ¿Sí? Ahora esto derivado con respecto a u, me queda e a lo mismo por la derivada de lo de arriba, que es z. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda de estas derivadas? Ok. Bueno, hacemos lo mismo con la de abajo. Esto derivado con x, me queda e a la xz menos 2, por la derivada de lo de arriba, que es z, más 2. Después, derivado con respecto a y, me queda solamente z. Derivado con z, me queda y más e a lo que venga, por la derivada de lo de arriba, que es x. Y con respecto a u, me quedó 0. Ok. Digo, ¿estas cosas son continuas? Sí, son continuas. Listo. Segunda hipótesis, ok. Anda bien. Y en la tercera hipótesis, en la tercera, yo ahora necesito los gradientes en el punto, evaluados en este punto. Entonces, evalúo este en el 1, 1, 2, 1. Y me queda así.
y que vale 1, x que vale 1, e a la todo esto por u, me queda 1 también, más 1, 2, y e a la 0 que es 1 por z que vale 2, 2. ¿Está bien? Y lo mismo con el de g, me queda e a la 0 por 2, 2 más 2, 4, z que vale 2, y más sea esto por x, esto y vale 1, esto vale 1 por 1, 1 más 1, 2, y 0. Bien, ¿alguna duda de esto acá? Evalúen el punto, ¿no? Bien. Ahora, acá es donde siempre, cuando lo toman en un parcial, siempre se equivocan acá. Es muy, muy común que se equivoquen acá. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, estos no son distintos de 0. No. A mí me están diciendo que z y u están dependiendo de x y de y. Entonces, fíjense que esta columna de acá es f' derivado con x y g' derivado con x, ¿sí? Esta columna de acá son las derivadas con respecto a y. Esta columna de acá, las derivadas con respecto a z, y esta columna de acá, las derivadas con respecto a u. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, como me están diciendo, fíjate que z y u dependen de estas dos, yo tengo que agarrar las columnas de la z y de la u, y con eso me armo un determinante. Y ese determinante es la notación esa fea que vieron. Es esto. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que dar distinto de 0. ¿Estamos? Vamos de nuevo. Esto de acá me está diciendo, son las derivadas parciales de quién? De la función f y la función g con respecto a z y a u, que son las dependientes. ¿Sí? Entonces, acá pongo la columna de la z y acá pongo la columna de la u, hago este determinante, me da menos 4, distinto de 0, ok. Se cumplió la tercera hipótesis. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de esto? Si me hubieran dicho, demostrar que x e y dependen de z y de u, me armaba un determinante con estas. 1, 4, 1, 2. ¿Sí? Si me hubieran dicho, demostrar que y y u dependen de x y de z, y se armaban un determinante con 1, 2 y 2, 0, y verificaban que fuera distinto de 0. ¿Está bien? Claro, z y u son los dependientes. En el enunciado me decían, demostrame, acá, demuestre que este sistema define a z en función de x y a u en función de x también. Entonces, el determinante lo armo con las dependientes. Las dependientes, ¿sí? Entonces siempre te dan, el problema siempre te lo ponen ahí para saber con cuál despejar. A ver, en general te van a decir, demostrar que tal y tal variable depende de otras dos u otras tres, ¿está bien? Pero si a vos te dijeran, demostrame que dos variables cualquiera dependen de otras dos, vos te podías armar el determinante que se te antojara, ¿sí? Ah, listo. Pero el que te armás siempre van a ser con las columnas de las dependientes. Siempre tienen que ser dos variables. No, a ver, si hubiéramos tenido tres ecuaciones, ¿sí? Nos quedaba un determinante de 3 por 3, ¿está bien? ¿Sí?
Todo depende de cómo venga el problema. ¿Sí? Ahora, con este ejemplo, después vamos a ver otro ejemplo en otra dimensión y se van a ir dando cuenta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá la primera parte del ejercicio ya está demostrada. Al verificar, o sea, cuando me dicen demuestre que estas dependen de las otras dos, es chequear las hipótesis, nada más. Ahora me dicen, bueno, sacame, vamos a la segunda parte. Calcula el plano tangente a la superficie de ecuación z igual a f de xy en este punto. ¿Sí? Bueno, el punto va a ser 1 de x, 1 de y, y f de 1, 1 va a ser el valor de z, o sea que el valor de z ya lo tengo inmediatamente. ¿Cuánto es? 2. ¿Está bien? El valor de z es 2. ¿Sí? Y me armo la ecuación del plano tangente, de un plano tangente cualquiera, y digo, es z igual a ¿quién? A la función en el punto más la derivada con respecto a x en el punto por x menos x0, que es 1, más la derivada con respecto a y en el punto por y menos y0, que es 1 también. ¿Sí? Bien. De acá, esta es la ecuación del plano tangente que vimos hace varias clases, la primera de todas que vimos. ¿Sí? ¿Por qué f de 1, 1 es 2? Porque fíjate que f de x0 y 0 es z0. Y el z0 es 2 porque me lo dijeron. Era el enunciado. ¿Está bien? Sí, en el enunciado me habían dicho la z vale 2. La u, si me hubieran dicho, en lugar de z acá me hubieran dicho la otra, bueno, me fui muy para atrás. Acá. No, más atrás todavía. Si me hubieran dicho, sacame el plano tangente a u de g de xy, ahí el u que correspondía iba a ser 1 también. ¿Está bien? ¿Sí? Los valores los sacan de acá, que es un dato. ¿Vamos? Bien. Entonces, les decía que de este plano, o sea, de esta ecuación, para armarme de resolver y encontrar la ecuación del plano tangente, tengo que sacar f de 1, 1, que ya lo tengo, que es 2, y tengo que sacar las derivadas, f'x y f'y. ¿Sí? Bien. F, acá viene lo complicado. F'x, por teorema de la función implícita, primero les conviene escribirse los gradientes, tenerlos a mano. ¿Sí? Acuérdense que esto es la columna de x, esta es la columna de y, esta es la de z y esta es la de u. ¿Sí? Entonces, f'x, la chiquita, la f chiquita, sería lo mismo que z'x, ¿sí? En el punto, sale de hacer esta cuenta, una división de determinantes, con un menos adelante, con un menos adelante. ¿Cómo armo estos determinantes? Se arma así. Abajo va el determinante que calculamos antes, de estas dos columnas, de las dependientes. Por eso pedíamos que tenía que ser distinto de 0, porque tiene que ir dividiendo. ¿Sí? Bien, y arriba, el determinante que uno arma lo hace de la siguiente forma. Esto es la columna de la Z y esta es la columna de la U.
quiero derivar a qué variable, a z. Entonces, la columna de la u, como no interviene acá, no la toco y la dejo exactamente igual. Pero la columna de la z, que es la que quiero derivar, la voy a reemplazar ¿por quién? Por la columna de la x, que es la variable con respecto a la que quiero derivar, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la única que cambio es la columna de la variable que voy a derivar, la reemplazo por la variable con la que derivo. Si derivo con respecto a aquí, me toca esta. ¿Sí? Si tenía que derivar con respecto a y, metía esta otra acá. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y ahí hacen el cálculo del determinante y ya está. A ver, Z', ¿qué me cambia? Abajo va siempre lo mismo, siempre lo mismo. Esta columna es la de U, no la toco, queda igual. Y la columna de la Z la reemplazo ¿por quién? Por la columna de la I. ¿Está bien? Esto sale de la regla de Kramer que deben haber visto en álgebra 1 en el CBC. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? A ver, pregunto. Si me hubieran pedido U', X, ¿qué hubieran hecho? Abajo queda siempre la misma y arriba cambio. Claro, la de la Z no la tocaría y la de la U la cambio por la columna de la X. ¿Está bien? ¿Sí? Por la de X. No, Mica, no Z. Sí. La columna del 2,0 queda igual porque es la columna que corresponde a la U. Y como acá no estoy derivando la U, estoy derivando la Z, ¿sí? Ustedes dirán, che, pará, me estoy volviendo loco o loca. ¿Por qué pusiste Z en lugar de F? Porque para avivarme de que la columna que tengo que cambiar es la columna de la Z, ¿no? O sea, acá haber puesto Z'X era lo mismo que haber puesto F'X, ¿sí? ¿Está bien? Pero así uno se aviva, dice, mirá, como vos querés derivar la Z, bueno, esa es la columna que tenés que tocar. Si quisieras derivar la U, la que tenías que cambiar era la segunda y la primera dejarla igual. ¿Está bien? ¿Está, Iván? Genial, genial. Bien, ya está. Con todo esto, ahora lo único que hago es reemplazarlo ahí, ya está. Me quedó la ecuación del plano y se acabó. ¿Estamos hasta ahí? Hay una forma de hallar esto en forma artesanal que es empezar en el sistema de ecuaciones, que es empezar a derivar todo con respecto a X y todo con respecto a Y, mirando a la Z y a la U como composiciones y empezar a despejar. Sale por ese camino, pero digo, no sé, me parece que se hace muy complicado porque tienen que empezar a despejar, les va a quedar un sistema de ecuaciones espantoso y tienen que despejar de ahí. No se los recomiendo, qué sé yo, esto sale directo, es la división de dos determinantes.
Chao. Vamos. Bien, ¿alguna duda? Ahora igual vamos a ver otro ejemplo que les va a cerrar por ahí un poquito más, ¿sí? Bien. Vamos a ver el ejercicio 20 de la guía, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora y de paso lo vamos a usar para ver alguna aplicación de esto. Otra más aplicación. ¿Ya lo subió este PowerPoint? ¿Lo subís al Telegram? Sí, sí. Ya lo mandé. Bien. El ejercicio 20, también los ejercicios, los que les van a tomar ahora, yo supongo que van a ser ejercicios más cortitos, pero en general los que son en un examen presencial, un ejercicio casi siempre tiene 2 partes o 3 partes, ¿no? Tienen que hacer varias cosas, ¿sí? Y este ejercicio es una de ellas. Me pide, como primera parte, demuestre que esto me define a una curva C regular en un entorno de este punto, el 1, 1, 0. Y la segunda parte, hallar una ecuación para el plano normal a esa curva en ese punto. ¿Estamos? Bien. A ver. Vamos con la primera parte. Uno lee este enunciado y así como viene, dice, se caga todo, ¿no? Porque dice, claro, me dice, ¿de qué me está hablando? No sé, estábamos con implícita y me saltó a que me define una curva regular, qué sé yo. No, bueno, lo primero que tienen que hacer, descartando la opción de, si fuera un ejercicio imparcial, decir, bueno, no lo hago, este ejercicio total, no sé, si son 5 ejercicios con 4, bien apruebo, no lo hago, ¿sí? Esa opción la descartamos. Y lo que hacemos, parece mentira, una tontería, pero decimos, acá tengo un vector de este lado igualado a otro vector de este otro lado, ¿no? Lo separo, digo, la primera coordenada tiene que ser igual a la primera y la segunda tiene que ser igual a la segunda. Entonces lo escribo de esta forma. Parece mentira, pero tenerlo escrito así, uno ahí ya lo ve con mejores ojos. Porque dice, ahora ya por lo menos me puedo ubicar y empiezo a reconocer de qué me está hablando. Esto sería ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y seguramente de ser un sistema de ecuaciones que definen en forma implícita algunas variables en función de otras. Sí. Y alguien dice, bueno, ¿y por qué te diste cuenta? Y me di cuenta porque estamos viendo ese tema, así que tiene que ser de ese tema. Está. Bien. Entonces, siempre para ubicarse, lo que uno hace es agarrar y contar cuántas variables tengo y cuántas ecuaciones tengo, ¿no? Acá cuántas variables tengo, x, y, z, 3. ¿Cuántas ecuaciones? 2. Entonces hago 3 menos 2. Puede ser que me quede una variable libre si todo esto me define a las otras 2 en forma implícita, dependiendo de esa variable. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están siguiendo hoy? ¿Están? No sé si soy yo o están ustedes como perdidos. La variable libre puede ser cualquiera, exacto. Podría ser cualquiera, exactamente. Bien, Jorge. Bien, genial, Juana. Ok. Bien. Digo, podría tener una variable libre. Supongamos
Se sintió no tener recreo. Ah, ¿por qué no me dijeron? Nos tomábamos un ratito. Bien, 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 bien. Se puso brava. La guía 4, bien, sí, sí, sí. Bueno, pero la actitud es no, ustedes tienen que decir, no le tenemos miedo a la guía 4. Yo estoy estudiando y me va a ir bien. ¿Sí? Bien. A la guía no al parcial. Bien, bien. Bueno, supongamos que esa variable libre, es X. Por decir algo, podría elegir Y o podría elegir Z. Si fuera X una variable libre, yo la curva esta de la que me están hablando, la podría definir o parametrizar todo en función de X, ¿sí o no? Entonces me quedaría una función de X con que me devuelve una función vectorial, ¿no? Esa curva en qué espacio va a estar, en R3. Entonces diría, parametrizo así. La primera coordenada es X directamente. Ok. Y la segunda es Y, que depende de X, y la tercera es Z, que también depende de X. Sí, puedo despejar todo en función de, o sea, a ver, espérate. Ah, vos decís que despeje acá Y expresamente. A ver, de acá puedo despejar y eso meterlo acá, y lo que me queda es un espanto de cosas mezclando X y Z y no me conviene, ¿sí? Además, supongan que esto es para cualquier tipo de ejercicio que no van a poder despejar. Sí. Sigamos con esta línea de pensamiento. Yo digo, si esto me define a dos variables en función de una tercera de otra, yo podría parametrizar la curva de esta forma que escribí acá, ¿no? Por supuesto, si hubiera elegido que la libre era la Y, y me va a quedar X que dependía de Y solita, libre, y Z dependiendo de Y. ¿Está bien? Ahora, si se cumplieran las hipótesis del teorema, como el teorema me aseguraba que esta función iba a ser única, iba a ser diferenciable, con que sea continua, me alcanza para definir una curva. Entonces, si es diferenciable, ya está, digo, la curva está definida. Pero ojo, me dicen, quiero que sea regular. Y para que sea regular, habíamos dicho que ¿qué tenía que pasar para que sea regular? Varias clases atrás, varias semanas. ¿Lo tienen anotado por ahí? Para que sea regular, o sea, si cumple esto, digo, me está definiendo una curva. Ok, la imagen de esto era una curva. Derivada bien, la derivada distinta de 0. Genial. ¿Y quién sería la derivada de esto? Sería 1, porque x derivado consigo mismo 1, y' y z'. Y no me importa si esto dan 0. Este 1 de acá ya hace que esa derivada me dé distinta del vector nulo. Claro, gradiente no, esto no es gradiente, ojo. Esto no es gradiente, ¿sí? Esto es función vectorial, no tiene gradiente. Bien, pero lo que digo acá es que si esto se cumple, la derivada de esto me da distinta del vector nulo, entonces tengo una curva regular. Entonces, rebobinando,
¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que se cumple el teorema de función implícita con estas dos ecuaciones. Punto. O sea, todo esto, en otras palabras, me está diciendo, para demostrar esto, tenés que demostrar que se cumplen las tres hipótesis de función implícita. ¿Sí? Lola, no me quedó claro por qué ponés g de x. No, y no depende de z. No, me queda así, mirá, Lola. Tengo tres variables, ¿sí? Dos ecuaciones. Al restar me queda una sola libre. Una sola libre, que acá asumí y dije, bueno, ponele que sea x. Y la y y la z, las dos dependen de esa libre. Las dos dependen de esa. ¿Está bien? Ok. Si yo hubiera asumido, no sé, que la libre era, por ejemplo, z, y acá me va a quedar que x e y dependían de z. Iba a estar en la misma, o sea, iba a ser lo mismo. ¿Está bien? Nada más que el 1 me iba a quedar acá en la tercera coordenada. No importa. Yo lo que necesito probar es que hay dos variables que dependen de una tercera. No me importa quién es esa tercera, si es x, si es y o si es z. No me interesa. Con que haya una que cumpla con todo eso, ya está. Bien. Entonces, antes de verificar nada, me armó las dos funciones. ¿Sí? Me armó las dos funciones con esto. Con esto de acá. Con esto de acá me armó las dos funciones. Una va a ser f y otra va a ser g. ¿Sí? Una es f y otra es g. Ok. Y ahora, y nunca pierdan de vista el punto donde están trabajando. Es el 1, 1, 0. Esto me dice x vale 1, y vale 1, z vale 0. Lo primero que tengo que encontrar es, a ver, antes te leo, Julieta, si es x derivada, ya te digo, distinto de 0. No, pará. Yo tengo que poder demostrar que efectivamente hay dos variables que dependen de una tercera. Y para verificar eso tengo que verificar las hipótesis. ¿Sí? Bien. Entonces, vengo acá. Digo, cuando reemplazo acá x por 1, la y por 1 y la z por 0, me queda 1, más logaritmo de 1 que es 0, menos 1, 0, ok. Y acá abajo me queda y por z me da 0, e a la 0 me da 1, menos 1, 0. Perfecto, primera hipótesis, ok. Segunda, los gradientes de esto, ¿qué son? Bueno, 2x más 1 sobre x más z, derivado con respecto a x, derivo esto con respecto a y menos 1, derivo esto con respecto a z, 1 sobre x más z. Ok. El otro, derivo esto con respecto a x, me queda z por e a la xz, coma, derivo esto con respecto a y, me queda z, y la última, derivo esto con respecto a z y me queda y más x por e a la xz. Bien, estos son continuos. Sí, continuos, ¿en dónde? En un entorno del punto. A mí me interesa mirar acá, lo demás no me interesa. Ok. Sí, son continuos. Ok. Y por último, lo que hago es, me armo el gradiente en el punto de los dos, o sea, reemplazo acá la x por 1, la y por 1, la z por 0 y me queda 2 más 1, 3, menos 1, 1 sobre 1, 1. Y esto me quedó, como está multiplicado por z me queda 0, esto me queda 0 y la segunda me queda 1 más 1, 2. ¿Sí? Bien. Acá
como no me están diciendo, che, verifica que todas dependen de X. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿X e Y pueden depender de Z? ¿Qué determinante tendría que armar para ver si X e Y dependen de Z? Y el que me sale, acuérdense, esta columna de X, esta es la columna de Y, esta es la columna de la Z, ¿no? Si quiero ver si X e Y dependen de Z, tendría que armarme un determinante con estas dos. ¿Sí? ¿Y qué me pasa ahí? Ese determinante, ¿cómo me daría? Me daría 0. Claro. Y al darme 0, el teorema no me asegura. Entonces digo, no me sirve. ¿Sí? Pero podría agarrar y decir X y Z dependen las dos de Y. ¿Qué determinante me armaría? Y este que está, columna de X, columna de Z, ¿no? Entonces me quedaría el determinante 3, 1, 0, 2. Y ese me da distinto de 0. Pero Andy, una pregunta. Sí. ¿No era que vos tenías que hacer el determinante, o sea, la parte de abajo, tenías que hacer sobre las dependientes? Claro, como acá yo no sé las dependientes. ¿Cuáles son las dependientes? No lo sé. Tengo que empezar a probar. Si digo que las dependientes... Que X y Z dependían de... No, que Y y Z dependían de X. Sí, tal cual. Yo partí diciendo Y y Z dependen de X. Ok, bueno, fíjate el determinante de Y y de Z. Estoy diciendo que hubiera pasado si hubiera dicho, claro, si hubiera dicho X e Y dependen de Z, no me sirve. Porque ese determinante me da 0. Claro. Bien, entonces, sí, el determinante que me armo es el de la Y y el de la Z. ¿Sí? El de la Y y el de la Z. ¿Que me quedó menos 2 distinto de 0? Ok, listo. Esto me dio distinto de 0. ¿Qué estoy diciendo? Que efectivamente tengo que Y y Z dependen de X, como habíamos escrito antes, y que si yo parametrizo todo en función de X, me va a quedar todo en función de una variable, por lo cual una variable que es más que continua, por lo cual me define una curva y encima la derivada, ya sé que me va a dar distinta del vector nulo, ya está. Digo, la curva es regular. No, Sofía, lo que escribimos acá antes era que todas dependían de X, ¿no? ¿Sí? A ver, si ustedes querían decir, no, no me gusta que dependan de X, que dependan de Y, era lo mismo. Hubiera puesto acá 3, 0, 1, 2, ¿sí? Y me daba 6, distinto de 0, ok, también era válido. Claro, esta que me equivoqué, gracias, Félix. Esta, yo lo había arreglado esto, pero bueno, en realidad es P, disculpen, sí, pónganle acá P. Bien. Bueno, entonces, ya está. Demostramos qué cosa, que la curva es regular, ok. Entonces ahora digo, bueno, ahora viene la segunda parte que me decía, bueno, ahora encontrame el plano normal a esa curva en este punto. El plano normal, la normal del plano iba a ser la misma que ¿quién de la curva? ¿Qué cosa? Que el vector tangente, bien. Entonces agarro y digo, bueno, tenés que encontrar la derivada de esa función. Entonces esto lo vamos a hacer de dos maneras. Y esto es muy importante, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, y van a poder
aplicarlo a muchos ejercicios, que es más, que estaban preguntando por el grupo. ¿Sí? Bien, primera forma. Uno dice, bueno, yo parametrizo todo en función de X, ok. Pero el punto lo tengo. El punto era el 1, 1, 0. Ok. Ahora digo, necesito la derivada. Entonces agarro y digo, bueno, va a ser 1 y prima X, Z prima X. ¿Sí? En el punto. La X, ¿cuánto está valiendo en el punto? 1. Entonces necesito Y' en 1 y Z' en 1. Pero acá tengo que, ¿cómo ubico quién es Y'1? Bueno, usando el teorema. Entonces, ¿quién va a ser Y' en 1? Abajo voy a poner el determinante que usamos antes, el de las variables dependientes, Y y Z, y arriba, ¿a quién voy a cambiar? Fíjense, si quiero derivar Y con respecto a X, bueno, la columna de la Z no la toco y la de la Y la cambio por la columna de la X. ¿Sí? Fíjense, esta columna no la toqué, que es la de la Z, y la columna de la Y la reemplazó por la de la X. Ah, genial. Y cuando haga Z'1, bueno, ahora la columna de la Y no la toco. Y la columna de la Z la reemplazo por la de la X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Y ahí ya tuve quién es Y'1 y Z'1. Ya lo tengo. Y con eso ya tengo el vector tangente, o sea que ya tengo la normal. ¿Quién va a ser la normal? 1, 3, 0. Y teniendo la normal y el punto de paso, ya está. Ya tengo la ecuación del plano. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Podés repetir lo Sí, último? sí. ¿Cómo derivé? ¿Se entendió? Sí, sí. Eso sí. Bien. Al hallar Profe, Y'1, profe, el sí, determinante de abajo sería el que usamos hace un rato, ¿no? claro, exacto. El de abajo es el de las variables dependientes. Esto fíjense que nunca jamás lo toco. Siempre va Claro, no abajo. importa en qué variable mueva ni nada, No. uso. Yo dije, Y y Z dependen de X. Bueno, listo. Entonces abajo van las columnas de la Y y de la Z. ¿Sí? Claro, Y arriba me armo el mismo determinante cambiando una sola columna. ¿Cuál columna voy a cambiar? Y la que quiero ver. la de la variable que voy a derivar la cambio por la de la variable con la que derivo. Claro, Eso es lo que... claro. ¿Sí? Gracias, Bien, profe. no, de nada. Y teniendo esto, yo acá tengo que G' en 1 me va a dar 1, 3, 0. 1, 3, 0. ¿Y eso qué sería? La derivada de esta función, pero esta función me parametrizaba la curva. Entonces, esto sería un vector tangente a esa curva. Pero como me piden el plano normal, la tangente de la curva era la normal del plano normal. ¿Sí? Valga la redundancia, ¿está bien? Entonces, la normal de ese plano es 1, 3, 0, que es el vector tangente. ¿Está bien? Entonces, Andy, una pregunta. sí. Igualmente, para poner como la respuesta completa, no sirve con poner la normal, no tenemos que poner todo o sea, la No, ecuación del plano normal. obvio. ¿Quién va a Perfecto. ser la ecuación del plano? X más 3y igual a esto por el punto. 4. X más 3y igual a 4, ¿no? Perfecto, claro, eso, bárbaro, gracias. Claro. No, de nada. Yo eso no lo escribí porque, bueno, se supone que
Bien, pero vamos a ver una segunda forma. Una segunda forma, que esto es lo más importante y quizá lo más rico que se van a llevar de la clase de hoy. ¿Sí? Que sale del siguiente pensamiento. Vamos, esta segunda forma después van a ver que es muchísimo más sencillo. Pero partamos de lo mismo que planteamos antes. Yo tengo una parametrización de la curva de esta forma. Al derivar, tengo un tangente a la curva, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando uno busca esta derivada y prima en 1, eso es hacer ¿qué cuenta? Y eso es hacer el producto, a ver, es hacer, perdón, la división de estos dos determinantes, ¿sí? ¿Está? Yo acá puse los numeritos, pero en realidad acá que venía, y venía F'I, F'Z, G'I, G'Z, ¿no? Y acá arriba que venía F'X, G'X, y en la otra columna dejaba F'Z, G'Z. ¿Estamos? Eso es lo que hice acá, escribir expresamente las cuentas que hicimos, ¿sí? Entonces, abajo que me queda este determinante, que es hacer este producto, F'I por G'Z menos G'I, F'Z, y arriba este otro. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora te respondo, Juana. Y cuando hago Z'1, hago lo mismo, pero estoy cambiando esta columna. Entonces, abajo me queda exactamente lo mismo, pero arriba me cambia a esto. ¿Sí? ¿Ya está, Juana? Ok. Bien, entonces, ¿qué hago? Vengo acá y digo, bueno, reemplazá I'1 por toda esta porquería que pusiste ahí. Y Z'1 por toda esta cosa que pusiste ahí, ¿no? Y me queda un espanto así. ¿Está bien? Ok. Ahora, este 1 acá al lado de esto está más solito y desubicado, no sé, que Adán en el Día de la Madre, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago para reemplazar el 1 y para que quede más parecido a los demás? Y bueno, siempre el mismo truco que hacíamos. No sé, multiplico y divido por algo, ¿sí? Bueno, y ese algo que multiplico y divido va a ser esto de abajo. ¿Estamos? Y me queda una cosa así, espantosa. ¿Está bien? Ahora, hasta acá, ¿vienen siguiendo? Me quedó esto, ¿sí? Todo evaluado en el punto P. Ahora, miro bien y digo, bueno, lo de abajo es todo lo mismo. Y sí, porque acá era lo mismo y acá lo agregué. Entonces, sacarlo afuera. Entonces lo saco así y me queda como 1 sobre, y lo puse D por denominador, qué sé yo, para no escribir todo esto. Es un número esto, ¿no? Y arriba, ¿qué me quedó? Ahí me quedó lo que está escrito arriba. Ahí vamos. Ahora, fíjense que armo los gradientes de F, que es F'X, F'I, F'Z, y de G. G'X, G'I, G'Z. Y con estos gradientes, lo que me armo es un producto vectorial. ¿Sí? Primera coordenada me va a quedar, tapo la primera columna y me queda F'I, G'Z, menos G'I,
F'Z. Segunda columna me queda F'X, G'Z, pero cambiada de signo, me queda esto, menos, más, porque va cambiando de signo, G'X, F'Z, y lo mismo con la última, ¿sí? Y si miramos bien, oh, casualidad, magia, esto es lo mismo que esto. ¿Estamos? Resumiendo, el producto vectorial de los gradientes ya está, me da la tangente de la recta. Y esto había un ejercicio que ustedes decían, sí, yo no sé, saqué los gradientes y los multipliqué y me dio, pero no sé por qué, no sé por qué, no lo entendí, por qué me dio, qué sé yo, es esto. ¿Qué se tiene que cumplir? Nada, que cumpla, obviamente, que cumpla las hipótesis de función implícita, ¿sí? Del sistema de ecuaciones, ¿tá? O sea que si vamos a los números, pero siempre por... No, a ver, como a vos como vector tangente te sirve cualquier vector o sea, te sirve este o un múltiplo, esto es un número, ¿sí? Claro, como vector tangente o como vector normal a un plano, les sirve cualquiera o cualquier múltiplo mientras mantenga la misma dirección. Entonces les va a servir. La tangente a la curva. No te entendí, Sofía. Gradiente, claro, directo. Gradiente por gradiente. A ver, fíjense. El gradiente de F me había dado 3 menos 1, 1. Y el gradiente de G nos había dado 0, 0, 2. Si hago el vectorial, me queda menos 2, me queda menos 6, me queda 0. Sí, decime. Claro, da el vector tangente, Sofía, exacto. Fíjense que me quedó menos 2, menos 6, 0. Y cuando lo habíamos hecho antes, nos quedó atrás, nos quedó 1, 3, 0. Ah, ok, menos 2, menos 6, 0. Es un múltiplo. Me sirve igual. ¿Está bien? Hice muchísimo menos cuentas. ¿Sí? ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. Una cosita más. Toda esta demostración, todo esto, este cuenterío que hicimos acá, lo podemos ver en forma gráfica muy sencillo. Ustedes imagínense que esta primera ecuación, bueno, está muy atrás. Esta primera ecuación de acá, que me dan, me determina una superficie en R3, ¿sí? Y esta segunda ecuación me determina otra superficie, que no tengo ni idea cómo es, cómo son los dibujos, ¿sí? No importa, yo tengo dos superficies, y la curva está dada por ¿quién? Por el cruce de esas dos superficies, por la intersección, exactamente, ¿sí? Entonces, gráficamente me quedaría algo así. Yo digo, tengo una superficie, esta verde, ok.
Viene otra superficie y se cruza con esta otra y me forma una curvita, que es esta roja. Y el punto donde me están diciendo que trabaje, que es este amarillito de acá, es obviamente un punto, es el 1, 1, 0, que va a ser común a las dos superficies y a la curva. ¿Estamos? Bien. Entonces, si yo le calculo, si yo sacaba, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los gradientes nos daban perpendiculares a las superficies de nivel? Bueno, entonces, si al sacar el gradiente de esa función f, me va a dar una normal, un vector perpendicular a la primera superficie. Y si le saco el gradiente a la otra, a la función g, me va a dar un vector normal o perpendicular a la otra superficie, al vector, a la superficie esta azul. Si hago el producto vectorial entre estos dos, me da un vector perpendicular a estos dos que corre como ¿quién? Como el vector tangente a la curva. Entonces, hacer el producto vectorial entre esos dos me da la dirección de la tangente a la curva y, por supuesto, me da la normal del plano normal. ¿Está bien?